es ser ecuatoriana y ecuatoriano? ¿Cuál es su ecuatorianidad? ¿Qué les hace sentirse orgullosas y orgullosos de ser ecuatorianas y ecuatorianos? No se trata solamente de esta camiseta cuando juega la selección. Tampoco se trata de reconocer las identidades diversas que tenemos de nacionalidades, interculturalidad de la que está hecha el Ecuador. Soy Tamara Hidrobo y este es otro capítulo más de La Cuchara Poderosa. Ustedes me encuentran en mis redes sociales como Mijita Poderosa en mi canal de YouTube y como Tamara Hidrobo. Recuerden, sin H y con B larga, en el Facebook, en el X, en el Instagram también. Esta camiseta para mí representa muchísimas cosas. Representa identidad, representa raíces, representa también las razones por las cuales sigo haciendo estos videos. Representa además las razones por las cuales pretendo poder aportar con contenido que les lleve a las lindas personas, a la linda gente que me apoya, que me escucha, a reflexionar, a analizar lo que está pasando en el Ecuador. La camiseta no solamente se la lleva cuando juega la selección de fútbol, que por cierto tenemos bastantes críticas y opiniones y bastantes pasiones. Estamos en medio del Mundial de Fútbol y yo soy una futbolera más, siendo feminista, me encanta el fútbol. Pero esta camiseta para mí también significa muchas cosas, significa una identidad que la llevo puesta en la piel, no en la tela de la camiseta, en la piel. En todas partes a donde yo voy, en todos los lugares donde yo ocupo, en mi trabajo, en mi profesión, en mi activismo y en cualquier lugar del mundo al que llego, con orgullo he dicho siempre que soy ecuatoriana. Mis identidades se han ido transformando a través del tiempo, pero esta es la camiseta que a mí me parió. Estos son los tricolor, es la tricolor, los colores de mi bandera, de mi identidad, que me recuerda de dónde vengo, que me recuerda por qué soy como soy y por qué todavía lucho por las cosas en las que creo. La injusticia para mí es algo que me remueve. Los abusos también desde el poder es algo que a mí me hace reaccionar y me hace responder. Ahora tengo las redes sociales, las pantallas, los micrófonos, la cuchara para poder hablar y para poder decir lo que pienso. Creo que es hora que las ecuatorianas y los ecuatorianos reconozcamos que el Ecuador está siendo dominado con el miedo y está siendo gobernado con y desde el miedo. La persecución que existe actualmente a las personas que deciden hablar. Sabemos del caso de Mónica Silva. Por cierto, un mensaje al ministro Reinberg, quien se atrevió a decir que Mónica Silva se había arrebatado la vida y ahora sabemos, gracias a que la identidad de Mónica, más allá de ser una mujer apasionada por el Ecuador, que amaba el Ecuador, que decidió parir a sus hijas en territorio ecuatoriano y hacerlas ecuatorianas y sentirse ecuatoriana ella misma, sabemos que porque existe presión de Polonia y de la Unión Europea, del cual Polonia también hace parte, tenemos los resultados de una segunda autopsia que nos dicen que Mónica Silva no se desvivió como el inefable, mentiroso y distorsionador ministro Reinberg, que trató de utilizar esta muerte, de encontrar a Mónica Silva sin vida para salir brevemente a decir que se había desvivido ella sola. Y después para contradecirse en todas las entrevistas o los espacios en los que he estado tratando de confundir, porque además nos gobiernan desde la confusión, desde la mentira, desde la distorsión de la información que se maneja desde el gobierno presidente Daniel Noboa hasta sus inefables e ineptos ministros como John Reinberg. Y después nos dice que dijo, que no dijo, que sí dijo, pero después que dijo, para confundirnos como una estrategia de comunicación que han estado usando continuamente desde el gobierno de Daniel Noboa para distraernos de lo realmente esencial, de lo que sucede y de lo que sabemos. Mónica Silva denunció públicamente a Noboa Trading, que no es nada más ni nada menos que los negocios y las empresas que le rodean al presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Asín. Medios internacionales como la BBC, como The Guardian, en Inglaterra se han hecho eco y han hecho eco de esta historia. Y el Ecuador ahora
en el exterior, sepan ustedes, sobre todo la gente que está ahí, que vive todavía en su aldea mental y que no ha salido, esta camiseta no solamente representa un equipo de fútbol, esta camiseta representa los índices de muertes violentas más altas del mundo. Esta camiseta representa a un gobierno que tiene ahorita, actualmente, acusaciones de reprimir a periodistas y de arrebatar la vida o de silenciar la vida de personas que se vuelven críticas. Y cuando digo silenciar, no solamente me refiero a crímenes o a delitos como arrebatar la vida, también me refiero al hostigamiento que existe y que se da a periodistas, a activistas. Yo lo vivo en carne propia, porque en las redes sociales pretenden tratar de intimidarme y de decirme cosas y de distorsionar historias, como para ver si me callo, mi silencio, me incomodo. Creen que insultándome, que violentándome, que hostigándome mediáticamente, vean, y hombres de mi patria, de verdad, a ver si es que bajan un poquito ese ego de ataque y de sentirse agredidos, porque la forma como les agreden a ustedes no alcanza ni la 10ª parte en la forma como las mujeres, con voz, con fortaleza, somos agredidas en las redes sociales. Porque a ustedes jamás les van a decir lo que nos dicen a nosotras o lo que me dicen a mí. Entonces dejen un poquito esa fragilidad, dejen a un lado también ese ego y esa vanidad de por ser voces conocidas, periodistas reconocidos. No, aquí estamos todas y todos usando y vistiéndonos con esta camiseta. Y quienes estamos siendo críticas y críticos frente al gobierno de Daniel Noboa, recibimos estas arremetidas, o políticas y políticos, autoridades que han sido frontales en sus acusaciones, tendrán sus razones y tendrán sus pruebas, lo ha presentado el país del Ecuador, lo sabe, han terminado presos, hostigados, o con todo el aparataje estatal, legal y de la fiscalía, perseguidos para silenciarlos o quitarlos del camino. Y este es un llamado a la ciudadanía ecuatoriana, ecuatorianas y ecuatorianos, ciudadanas y ciudadanos comunes como yo. Yo no tengo ningún otro poder que no sea esta cuchara y la cámara. Eso es todo el poder que yo tengo. Y esto, vean, y esto, que todavía sigue siendo tricolor. El dolor que yo siento por mi país, por ver lo que está pasando, lo que está sucediendo, por comprender y aceptar que tenemos un gobierno de ineptos, que tenemos a Daniel Noboa que se va a pasear con el dinero de las arcas ecuatorianas que se requieren para comprar medicinas, para asegurar la educación, para asegurar el futuro de la infancia y la adolescencia y la juventud en el Ecuador, para asegurar que en el Ecuador la gente pueda vivir dignamente, en paz, para asegurar que ustedes cuando salgan a la calle no salgan con miedo de que les roben, les extorsionen, les secuestren. Y para las personas que están con miedo de opinar y decir lo que piensan, porque si no pierden el trabajo, y perder el trabajo significa perder el sustento y por ende perder el futuro, la posibilidad de tener un futuro para ustedes, para su familia, porque no tendrán el dinero para cubrir los costos de comida, no tendrán el dinero que se requiere para tener seguros médicos privados, porque la salud pública no funciona y no hay medicinas. Porque no tenemos un Estado presente cumpliendo con sus obligaciones, que es asegurar y garantizar derechos. Porque tenemos al presidente utilizando la plata que se requiere para pasearse y sin rendir cuentas, con cero transparencia y cero rendición de cuentas de lo que hace y deshace con el dinero de las arcas ecuatorianas, el dinero de ustedes y el dinero que las migrantes y los migrantes que todavía visten esta camiseta con dolor, con dignidad, con trabajo, con sudor, y no por el calor, con el sudor de su trabajo y con el líquido de sus lágrimas por haber abandonado, por haberse visto obligadas y obligados de abandonar el Ecuador para poder buscar un mejor futuro, para poder alcanzar a tener ingresos que les permita sostener a sus familias, a sus hijas y a sus hijos en el Ecuador. Mandan las remesas, que termina siendo lo que está sosteniendo económicamente al Ecuador. Y tenemos a Reinber pagado por el bolsillo de ustedes, pagado con el dinero que se requiere y tanto se requiere para comprar medicinas y salvar vidas de niñas y niños y bebés y asegurar vacunas en Taisha y más allá. Lo tenemos inventándose cosas, diciendo, discúlpenme, pero no tanto, estupideces, que es lo que le sale del corazón y de la cabeza de un señor que no es más que un pobre estúpido.
porque alguien que no es estúpido no actúa y no dice las cosas que el señor Reinberg dice y la forma como se contradice cuando se ve acorralado y se ven acorralados por la presión que existe desde la Unión Europea, desde el Consulado de Polonia y desde la opinión internacional que se sabe, que se conoce que en el Ecuador mueren activistas mujeres que se han atrevido a denunciar los negocios y la corrupción donde se presume el señor presidente Daniel Noboa está involucrado. Si no es él directamente, es su familia, porque es Noboa Trading. Y nos dicen a mujeres como yo, que tenemos las cucharas, los micrófonos, que tengamos cuidado, que nos cuidemos. Y yo siento ese hostigamiento en las redes sociales. Y siento que están ahí tratando de intimidarme, de fastidiarme. Vean, lo que a mí me fastidia, de verdad, es el calor. La política del Ecuador está manejada por la distorsión, por la mentira, por el miedo, por el hostigamiento, por la violencia. Esta semana supimos de cómo la Policía Nacional cobardemente violenta a jóvenes que están haciendo skating en lugares en Quito donde están hechos físicamente para que hagan skating. Y va la fuerza policial, esa misma cobarde que huye, que se esconde cuando tiene que enfrentarse a la violencia del narcotráfico, de los criminales, desaparecen. Y ellos no se ponen esta camiseta, se ponen la camiseta de una institución jerárquica donde obedecen órdenes, así sea arremeter, violentar y agredir a jóvenes que no están haciendo más que ir en sus tablas con ruedas saltando. Y la policía obedece órdenes jerárquicas de ministros y de un presidente cobardes que lo único que tienen es la fuerza bruta, como son brutos, para reaccionar, actuar y tratar de intimidar, silenciar y acorralar a la ciudadanía, entre esos a los jóvenes que hacen skating o a las activistas que denuncian corrupción o a periodistas que terminan haciendo trabajos que no les corresponde. O sea, el periodismo de investigación entiendo yo que existe y es necesario, pero no se supone que es la fiscalía la que debería estar detrás de todo el proceso de investigación de Progen y no los periodistas arriesgando su vida, exponiendo a su familia, vulnerándose como seres humanos en un estado donde no tienen ningún tipo de garantía para hacer su trabajo. Ni siquiera la ciudadanía tiene garantías para existir. Imagínense, periodistas que se ponen a hacer el trabajo de detectives para contarle la verdad e informarle al país de los hechos de casos como Progen. Más de 120 millones de estafa al Estado ecuatoriano. ¿Dónde está la asambleísta Diana Jacome? Seguro pues estará poniéndose la camiseta cómodamente para ver los partidos. Y esta camiseta representa esa identidad de la diversidad, pero también de la canallada, de la cobardía, del abuso y de la estupidez. Porque díganme si los ecuatorianos que estuvieron ahí en el Times Square en Nueva York dándose a golpes entre ellos les representa a ustedes. Díganme que Daniel Noboa, que les estafa y hace con su vida y con los recursos del país, bueno, con su vida puede hacer lo que le da la gana, pero siendo presidente no puede hacer con su vida lo que le da la gana, pero sí con los recursos del país. Díganme que poniéndose él esta camiseta les representa a ustedes, mientras ustedes no tienen trabajo, seguridad, garantías de vida segura. Díganme que John Reinberg o el señor Julio José Neira, vestidos de esta camiseta, les representa a ustedes con la incapacidad siquiera de tener un relato coherente, porque siguen las órdenes de la estupidez, de tratar de confundir, de distorsionar como estrategia política, les decía, para enlodar más la historia y así distraernos de lo verdaderamente importante, que es que Mónica Silva apareció muerta y que sabemos que no fue un suicidio, sino que le arrebataron la vida. Y que sabemos que detrás de su nombre existen muchos nombres más de hombres, periodistas también, y de mujeres y de personas que van perdiendo la vida a diario sin que nada pase y sin que nada cambie en el Ecuador. Vestir esta camiseta significa mucho dolor, mucha frustración, y significa buscar acuerdos para poder unirnos como una nación para salir adelante. Pero es muy difícil salir adelante cuando tenemos una polarización ya regional, con las extremas derechas, idiotizadas, violentas, agresivas, ignorantes, que gobiernan, hacen campaña, gobiernan con el odio y desde el odio para el odio.
donde nos dividen, donde es imposible encontrarnos en una camiseta bajo una bandera, con la excusa del equipo nacional, de la selección, a quienes, por cierto, también se les ha cuestionado y a quienes también se les entrega básicamente el futuro de su felicidad. Díganme, ¿qué persona irresponsable es capaz de empeñar los seguros, el seguro financiero de su familia o endeudarse como que los jugadores de la selección nacional fueran responsables de la felicidad de todo un país, de una nación? No, no lo son. Son apenas representantes de la inequidad, de la injusticia de un país. ¿Qué hace que los niños más pobres, más empobrecidos, que con suerte llegan a salvar sus vidas desde el abandono del Estado a través del fútbol, llegan a ser superestrellas y a buscar mejores futuros para ellos, para sus familias, para sus hijas, para sus hijos, fuera del país como lo hemos hecho muchas personas? Y aún así no nos olvidamos de lo que es ser ecuatorianas y ecuatorianos. Y aún así nos duele esta camiseta. No porque perdamos el mundial o porque nos apasionemos cuando juega la selección, sino porque amamos nuestras raíces, nuestra tierra y nos duele lo que está pasando. A mí me duele enormemente las mentiras, a mí me duele enormemente las injusticias. Y veo muchas veces que las razones para seguir anclada a mi país es porque detrás de esta pantalla hay gente maravillosa, porque tengo amigos maravillosos, tengo amigas maravillosas que son inteligentes, capaces, con una ecuatorianidad que la defienden todos los días desde cualquier esquina de donde están y haciendo cualquier cosa que hacen. Pero también con dolor represento esta camiseta al hablar con ellas, con ellos y saber que sienten que todo está perdido. Así nos enfrentamos a los partidos de fútbol desde ya con ánimo perdedor, porque esa es la sensación que tenemos en un país que está sumido en la violencia, que está presente en el mundo por ser uno de los países más violentos del mundo, con 50 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, donde arrebatan la vida a activistas, a periodistas, donde autoridades están siendo perseguidas, hostigadas, encarceladas, donde parece que no hay futuro ni esperanza para salir adelante. Yo no quiero esa ecuatorianidad, y esa ecuatorianidad a mí no me representa y no me define. La tricolor que yo llevo todos los días en mi corazón la demuestro con mi capacidad, con mi trabajo honrado, consistente, con mi imperfección humana, porque no soy nada más que una mujer humanamente imperfecta y ecuatoriana desde las raíces, desde el corazón, y que todavía, creo yo, no de forma insensata, sino al contrario, de forma utópica, pienso, siento y creo que mi país se merece mejores días, con menos violencia, con más oportunidades, con más equidad en derechos e igualdad de oportunidades. Y la ecuatorianidad que yo llevo dentro de mí me hace ser quien soy, y me hace creer y sentir que hay más motivos que la selección de fútbol para sentirse orgullosas de ser ecuatorianas. Y eso me lo digo yo a mí misma todos los días. Ojalá ustedes también hagan ese mismo ejercicio. Que la ecuatorianidad nos traiga dignidad, esperanza, honradez, trabajo, esfuerzo, pero sobre todo, algún día, un futuro más brillante del que estamos viviendo. Soy Tamara Hidrobo y esta es La Cuchara Poderosa. Y desde esta cuchara, hoy tricolor, quiero mandarles este mensaje. Gracias por hacerse eco de mis palabras, gracias por distribuir mis videos, gracias por hacer uso de los videos que hago, que he hecho en mis espacios, están ahí para ustedes. Ojalá pueda inspirarles un poquito también de pasión, de indignación, pero sobre todo de ecuatorianidad. Ahí nos vemos la próxima.